Esta es una cárcel de alta seguridad que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y eso es lo más interesante. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, el podcast judicial de Latina Noticias. Mi nombre es Rodrigo Cruz y hoy tenemos un invitado especial porque tenemos un programa especial, un programa donde vamos a hablar de antecedentes, la historia de la corrupción en el Perú, la historia de presidentes que han sido investigados, procesados por corrupción. Y para ello tenemos a un invitado especial, al docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el profesor José Chaupi. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rodrigo? No, yo encantado de estar aquí contigo en tu programa, así que presto a las preguntas que tú creas conveniente en torno, sea a la corrupción o a los presos en los penales de los presidentes. Profesor, a ver, usted es especialista en historia republicana. ¿Desde cuándo son esos primeros antecedentes de presidentes presos? A ver, habría que indicar que esta situación de la corrupción y la condición de ser preso varía en el tiempo, A ver. ¿no? Si tenemos que remontarnos, quizás lo más cercano en una reflexión histórica sería, por ejemplo, el caso de José Balta, ¿no? José Balta fue dado un golpe de Estado, los famosos hermanos Gutiérrez, que debido a la elección presidencial, donde él manda un candidato militar, es derrotado por un candidato civil, que es Manuel Pardo. Estos militares, molestos por la situación que se presentaba electoralmente, deciden destituir a José Balta. Lo toman prisionero. Eso ocurrió el 22 de julio, ¿ya? En 1872, ¿no? Y lo llevan al cuartel San Francisco, que queda justamente en el distrito de Rímac actualmente. La muerte de José Balta se produce el día 26 de julio, es decir, él está preso en las instalaciones del cuartel en no una celda, pero una habitación bastante pequeña cerca a la entrada principal. Cuenta la historia entonces que cuando estaba después de almorzar, el día 26 de julio, pasa a sus aposentos y en pleno descanso, cuando estaba dormido, uno de los hermanos Gutiérrez da la orden para que lo maten. ¿Qué ocurrió aquí exactamente? Primero, le terminan dando una salva de disparos y luego lo acribillan con bayoneta. Luego sacan el cuerpo a los exteriores del cuartel y ahí se observa claramente la forma como fue finalmente perpetrado el cadáver. Lo que viene luego son actos de violencia extrema de Lima, en el cual 3 de los hermanos Gutiérrez mueren. 2 de ellos son desnudados y colgados en la Catedral de Lima. Este acto fue un acto urbano de extrema violencia que deja clara la situación de ciertos límites en los cuales se puede llevar a cabo ciertos actos contra los gobernantes. Entonces, digamos que en el caso de Balta estuvo preso 4 días. Ahí no hubo juicio de por medio. Ahora, en ese caso, claro, es el primer antecedente de un presidente preso, el de Balta. Porque, a ver, explíquenos un poco, antes de pasar al siguiente caso, el contexto histórico que se vivía en ese entonces. O sea, pasábamos de gobiernos militares, de una seguidilla de gobiernos militares, a la primera oportunidad que tenía la República de tener a un gobierno civil. Sí, mira, Jorge Basadre llama a este periodo primer militarismo. Esto va de 1827 a 1872. Y este primer militarismo tú lo puedes dividir en dos. Lo que se denomina caudillismo entre 1827 a 1845 y entre 1845 a 1872 se denominaría, por Jorge Basadre, prosperidad falaz, es decir, el contexto del guano. Entonces, estamos hablando que esta es la etapa final del primer militarismo, la etapa en la cual los recursos guaneros ya han sido agotados. Entonces, unos militares deslegitimados, viéndose derrotados por los civiles que se han organizado a través de el primer partido político del Perú, el Partido Civil, líder Manuel Pardo. En el contexto entonces es que los militares, molestos por la derrota, terminan básicamente acabando con un presidente. Eso se llama magnicidio, que es el presidente más importante, aunque, te cuento Rodrigo, que hemos tenido antecedentes previos. Si quieres un poco seguir remontándonos en la historia, yo encantado y gustoso de poder compartir un poco lo que hacemos en la universidad. Podemos remontarnos, por ejemplo, al gobierno de Felipe Santiago Salaverry. Felipe Santiago Salaverry, para 1834, es derrotado en la batalla de Socabaya. Tras la derrota en la batalla de Socabaya por Santa Cruz, ¿ya? Él lo termina tomando prisionero. ¿Por qué es este encuentro militar? Porque Salaverry se opone al establecimiento de la Confederación Peruano-Boliviana. Santa Cruz, que es boliviano,
él sí defiende la conformación de este tipo de sistema confederativo. Ellos se conocen, así que Santa Cruz habla con Salaverry para que se rinda, Salaverry se rinde. Pero cuando se rinde es tomado prisionero, llevado a una celda y en el muy corto plazo, un juicio sumario, se declara la pena de muerte, siendo fusilado el gobernante más joven que tuvo el Perú. Él gobernó el Perú cuando tenía únicamente prácticamente 30 años, era muy joven. Es el gobernante más joven de toda nuestra historia republicana. Ahora, y eso también me hace pensar de que, como claro, en esa época veíamos unas seguidillas pues, de gobiernos militares, también estaba, por ese entonces, claro, no estaba el concepto de corrupción tan enraizado como ahora, pero sí la impunidad, ¿no? De repente el gobierno que seguía iba a perseguir a los que venía. Balta, por ejemplo, me imagino que también el temor a que un gobierno civil los iba, no sé, a descubrir todos estos negociados, enjuagues que hacían con el tema de guano. Mira, el tema de la corrupción es un tema muy interesante. Hay un texto clásico muy reconocido por todos, que en el campo de la historia es un bestseller, el de Alfonso Quirós Norris, Historia de la corrupción en el Perú. Y digamos que él señala en este texto, que es un texto muy potente, que la corrupción en el Perú es sistémica y que no es propio del sistema republicano. Si quieres remontarte a la historia, habría que remontarse al periodo colonial. Toma en cuenta esto. Imagínate un virreinato en el cual el rey de España nunca vino al Perú. Durante los 300 años de dominación hispánica, el rey de España nunca vino aquí. Y entonces, ¿cómo gobierna un territorio tan lejano, separado por un océano, con autoridades que en su mayoría tampoco son de recorrer el virreinato? Cuando tú te imaginas el virreinato peruano, hasta el siglo XVIII va desde Panamá por el norte hasta Argentina por el sur. Es un virreinato gigante. Así que la única manera para poder gobernarlo son con los poderes locales. Los más importantes son lo que se denominan los corregidores. Estos corregidores, la palabra mismo lo dice, buscan corregir la conducta del indio, pero en vez de corregir, hacen actos totalmente autónomos de explotación del indio. Entonces tenemos un sistema que de por sí estaba proclive a la corrupción. Ese sistema corrupto, autónomo, con muchos márgenes de independencia, se va a mantener también en la etapa republicana. En la etapa republicana, algunos momentos quizás que te puedan interesar, por ejemplo, número uno, las guerras de independencia. Uno siempre tiene, acabamos de salir del Bicentenario, 200 años de Junín Ayacucho, pero hay que reconocer que tanto San Martín como Bolívar hicieron usos y abusos de los recursos para poder cubrir las campañas militares en las Como guerras por de ejemplo. independencia. Entonces, es, por ejemplo, incautación de recursos, incautación de bienes, préstamos forzados. De ahí viene justamente, te voy comentando, lo que se denomina la norma de condonación de la deuda. Lo explico mejor. Yo soy San Martín, llego a Lima y le pido a los notables limeños que me presten forzadamente dinero. Yo les entrego un vale de compensación indicando que algún día se los voy a pagar cuando el Estado tenga recursos. Pero para esa época el Estado no tiene recursos, así que suma tú las pesquisas, los desmanes, expropiaciones, préstamos forzados. Hay toda una gala de actos de corrupción bastante intensos en el proceso de independencia. Quizás entonces no se Claro, conozca claro, mucho. claro, Sí, sí, claro. no, de hecho, primera vez que lo escucho este concepto, pero había una finalidad, ¿no? Que era, pues, conseguir la independencia. Otra cosa es si esos bienes terminaban en los bolsillos de los libertadores. Interesante lo que tú indicas. Claro, habría que indicar esta idea de el fin justifica los medios. El medio es actos que pueden transgredir la normatividad. El fin es la independencia. Pero a pesar de ello, esos actos afectaron mucho la economía peruana. Después de las guerras de independencia, el Perú queda postrado económicamente y no nos vamos a recuperar hasta que lleguen los recursos del guano. Entonces tienes tú por un lado independencia, ya también hay actos de corrupción. En la época del caudillismo, los caudillos que se formaron en el contexto de la etapa colonial tardía van a cometer también actos de esta magnitud, ya que el Estado peruano no tiene recursos. ¿Cuáles son los únicos recursos que cuenta el Estado peruano de inicios de la República entre 1847 a 1845? Solo son dos: aduanas, que es lo que se hace a través del intercambio comercial, sea a través de las regiones interiormente o por el puerto del Callao. Y el segundo es el tributo indígena. Estamos hablando que el Perú tiene aproximadamente para 1827 2 millones de habitantes, de los cuales el 80% es población indígena. Así que es un recurso que el Estado puede tener a través de los caudillos. Entonces vemos otro momento de malversación de fondos, ¿no? Un tercer momento,
como tú lo has dicho muy bien, Rodrigo, el guano, lo que Jorge Basadre llama la prosperidad falaz. Hagamos una estadística básica para entender cómo funciona la distribución de recursos, ¿no? De el 100% de guano, por lo menos el 45% se gasta en ampliar burocracia, funcionarios, civiles y religiosos. Quizás eso no puede verse mal, pero digamos que hay un uso expreso de los recursos por hacer una manipulación en la conformación del Estado. Súmale tú eso también, los gastos que se pueden hacer, por ejemplo, de la deuda de independencia, la que yo te comentaba hace unos minutos atrás. Eso se llama consolidación. Y entonces ya vas sumando elementos que pueden generar actos de corrupción. La consolidación fue uno de los actos más fuertes de corrupción. Tanto así que la palabra consolidado se convirtió en una mala palabra. Si yo quería ofenderte, Rodrigo, te diría, eres un consolidado. Y era un término pues realmente ofensivo. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Echenique, que se cree que es el gobierno más corrupto de todo el siglo XIX, la consolidación de la deuda de independencia fue realmente corrupta. Entonces, es interesante ver, por ejemplo, por un lado tienes tú la independencia, tienes tú el caudillismo, tienes tú la prosperidad falaz, el guano. Para que tengamos una idea de lo que estoy hablando. Mira, es como si hoy día el guano es un gran recurso para el siglo XIX, es un fertilizante, es un excremento que dejan las aves piqueras y que fue utilizado por Europa en el contexto de la Revolución Industrial. El Perú es uno de los pocos países del mundo que tiene guano. Es como si hoy día fuese el Perú el único productor de petróleo de todo el mundo. ¿Te imaginas tú Y la la codicia gran que cantidad de traería, dinero ¿no? que maneja el Estado? Y la codicia. Eso es algo bien interesante a tomar en cuenta porque la corrupción es algo, como vuelvo a repetir, sistémico en el Perú, es institucional, pero la corrupción no viene sola. Cuando hablamos de situaciones de corrupción, tiene que haber uno que corrompe y otro corrompido. Tiene que haber un sector público del Estado y tiene que haber un sector privado. Porque el guano, el Estado es dueño del recurso, pero quien lo explota son los privados. Así que tú estás viendo un mecanismo ahí fuertemente marcado de corrupción, en el cual es como si lo viésemos de nuevo otra vez en la historia. Estamos padeciendo actos de corrupción bastante fuertes actualmente. Entonces, como tú puedes observar, el sector público entra en connivencia con el sector privado. Empresarios privados entran en connivencia con funcionarios del Estado y se enriquecen a expensas del Estado. Es lo que Quirós en su libro Historia de la corrupción del Perú, claro, nos cuenta y nos narra también, ¿no? Y da bastantes ejemplos sobre el tema. Entonces, profesor, digamos, ¿no? Antes de hablar del siguiente caso, usted cuando analizó, ¿no?, la etapa del caudillismo, los primeros años de la República, ¿no?, la idea de corrupción siempre estuvo flotando desde los inicios de la fundación de este país. Sí, totalmente. La diferencia radica en que no fue investigada. Es decir, no hay casos de corrupción judicializados en el siglo XIX. Lo que tú vas a ver es a través de la prensa o documentos oficiales que hay actos de malversación de fondos, ¿no? Pero no se lleva a juicio penal. Así que no vamos a tener casos en el siglo XIX de un presidente llevado a un tribunal y que tenga una sanción como ocurre el día de hoy. Claro, ese es un concepto, bueno, salvando las distancias, moderno, ¿no? Correcto. Eso nos da pie a hablar del siguiente caso, ¿no?, del presidente Leguía. Él Perfecto. fue el primer presidente procesado, digamos, en la Ujú. historia del Perú por corrupción. Sí, ¿Estamos bien? perfecto. Cuéntenos, por A ver, favor, solo te hago profesor. un pequeño paréntesis para colocar un caso que es interesante. El caso de Francisco García Calderón, en pleno contexto de la Guerra del Pacífico, cuando Chile ocupa Perú y ocupa Lima, necesitaba un presidente que firme la paz con cesión territorial. García Calderón acepta firmar la paz, pero sin cesión territorial. ¿Qué es lo que hace Chile? Lo toma prisionero, lo lleva a Valparaíso, luego lo lleva a una zona muy alejada del centro de Santiago, que es Rancagua, y va a estar en condiciones deplorables. No es una prisión en el sentido estricto de la palabra, pero las condiciones son bastante malas. Digamos que es una especie de prisión domiciliaria, entre comillas, porque tiene restricciones de movimiento. Ahí va a estar entre 1883, no, 1881 hasta 1883. Pero cuando salga, no va a permitírsele venir al Perú. Así que se va a Argentina y de Argentina recién llega al Perú en 1886. Entonces, se van dando situaciones que, digamos, el punto de culminación llega con
Augusto B. Leguía. Y este es siglo XX. Augusto B. Leguía gobierna de 1919 a 1930, pero tiene un primer gobierno entre 1808 y 1908 y 1912. Así que gobierna 15 años. Es el gobernante que más tiempo ha gobernado el Perú. Es uno de los presidentes que desarrolla lo que nosotros denominamos culto a la personalidad. ¿Qué es el culto a la personalidad? Cuando el gobernante es endiosado por la gente, le exaltan los epítetos a más no poder porque hay un aura muy especial, en el caso de Leguía, que linda con la corrupción. Él llega al poder en 1920, ya cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Así que Estados Unidos es la máxima potencia mundial. Cuando acabó su primer gobierno, en 1812, Augusto B. Leguía se va a Estados Unidos y trabaja en la Bolsa de Valores de Wall Street, Nueva York. Ahí va a ser una relación muy empática con la banca norteamericana. Acabada entonces la Primera Guerra Mundial y elegido presidente con apoyo de Estados Unidos, ¿qué cosa plantean los norteamericanos? Que Leguía apoye la inversión norteamericana y desplace a la inversión inglesa. Los ingleses, y ahí te pongo un punto de corrupción para hacer un pequeño paréntesis muy cortito, el contrato Grace. Hemos tenido casos sonados de corrupción. Mira, el contrato Grace, por el cual, después de la guerra con Chile, los tenedores de bonos de la deuda externa peruana, ingleses, porque el Perú durante toda la guerra con Chile no paga la deuda externa, ¿qué cosa exigen? Cancelar la deuda externa a cambio de recursos. Se adueñan de varios recursos emblemáticos, libre navegación por el lago Titicaca, 1 millón de acres en la selva, y se apropian por 66 años de todos los ferrocarriles. Wow. Ese contrato Grace no fue firmado por el Congreso, no lo aprobó. ¿Qué hizo el gobernante de turno? Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la campaña de la Breña, que es muy conocido por todos, cerró el Congreso de la República, convocó a un nuevo Congreso para que aprobase justamente el contrato Grace. Entonces, como puedes ver tú, han habido casos muy sonados y de alto impacto. Otro breve, antes de hablar de Augusto B. Leguía, el contrato Dreyfus. El guano es un recurso que lo explotaban los consignatarios del guano. Yo soy una persona que tengo los contactos en Inglaterra, tengo trabajadores, tengo mi barco, saco el guano de las islas de Chincha, lo llevo a Inglaterra, lo vendo. Del 100% de lo que me pague Inglaterra, yo me quedo con una comisión, consigna, que es el término de época, que equivale más o menos al 15% de todo. Wow. Es una cantidad enorme. Claro. Y el 85% se lo queda el Estado. ¿Te imaginas los niveles de corrupción? Y tú te puedes preguntar, ¿y dónde está la corrupción? ¿Qué es lo que hacen los consignatarios? Como el Estado gasta más de lo que recibe, ¿qué hacen los consignatarios? Le adelantaban dinero al Estado para que siga gastando, 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 a cambio de que el Estado le adelantase los contratos de guano. Ya teníamos para el gobierno de Balta, no te miento, por lo menos 30 años ya concertado a futuro de entrega de guano por contrato. Bueno, y profesor, ¿quién fiscalizaba todo eso? O sea, no existía nadie, por lo visto todos hacían lo que le daba la gana, ¿no? Pero había, por lo menos como hoy tenemos, no sé, la Fiscalía, el Poder Judicial, en esa época. Lastimosamente la Procuraduría no cumple papel que ahora sí cumple. Porque mira, lo que ocurre en la historia es que esto que se llama corrupción hay que verlo en doble vía. Por un lado, el acto de corrupción como tal, pero también están los que luchan contra la corrupción. Es como lo que ocurre ahora. No habría presidentes presos en el penal Barbadillo si no hubiese fiscales que hacen su trabajo y los meten a prisión con el debido proceso. Uno de los más importantes es Manuel González Prada, persona emblemática, que donde ponía el dedo, floraba la pus. Ah, claro, claro, claro. Entonces, González Prada es emblemático porque para que haya corrupción tiene que haber también gente que luche contra la corrupción, Bueno, gente honesta. González Prada era uno de los que más denunciaba. Claro que sí, totalmente, ¿no? Entonces, como puedes ver tú, el Estado no tiene capacidad. O sea, sí hay una especie de lucha política contra la corrupción, pero que no llega a procesos judiciales. Ese es el gran problema que tenemos en el siglo XIX. Digamos que el Estado no estaba listo o no quería, no tenía la voluntad política para procesar a las altas autoridades. Y te preguntarás por qué, porque en muchos casos estas son redes. El mundo político peruano del siglo XIX Y hasta hoy, es ¿no? un mundo muy pequeño, prácticamente todos se conocen. Un ejemplo, Santa Cruz vio de nacer a Salaberry.
y finalmente Santa Cruz manda a matar a Salaverry, que es un caso excepcional, ¿ah? Pero son círculos que se van conociendo, una vez estás en el sector privado, otra estás en el sector público, puede ser un abogado, luego puede ser un militar, entonces son como redes que se van construyendo, pero todo llega a un límite. Augusto Beleguía. Ok, vayamos al caso Sí. del primer presidente procesado. Claro que sí. A ver, Augusto Beleguía es uno de los gobiernos más corruptos del siglo XX. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como una forma de congraciarse con Augusto Beleguía, actuaba de dos maneras. Número uno, a través de préstamos directos, que son créditos al Estado. Y número dos, inversiones. Por ambos, Leguía captaba una especie de comisión de un porcentaje que se calcula en 0,5 aproximadamente por cada préstamo o por cada obra que se realizaba. Así que en ese sentido, Augusto B. Leguía acumuló mucha fortuna durante los 11 años de gobierno. No solamente él, todo su entorno también se enriqueció con Augusto B. Leguía. Decía lo del culto a la personalidad. Leguía tuvo epítetos como el Lincoln presidente, el Huiracocha blanco. Los apelativos eran realmente grandilocuentes. Eso es lo que se denomina culto a la personalidad. Y Augusto B. Leguía lo supo manejar muy bien. En ese sentido, entonces, 1929 es un momento de punto de quiebre, es lo que se conoce como el crack. En ese contexto viene la gran crisis mundial, es la mayor crisis de todo el siglo XX. Entonces, esta crisis, que es una crisis norteamericana, que luego se extiende a todo el mundo, ¿qué cosa hace Estados Unidos? Estados Unidos decide cortar préstamos e inversiones directas a todo el mundo, incluyendo el Perú. Así que los sistemas de corrupción para que funcione necesitan que haya un elemento de drenaje que les permita funcionar, el dinero. Si no hay Claro, dinero de por medio, no intercambios, habría claro. forma de poder impulsar la corrupción. Claro, no habría un intercambio. Y eso fue justamente lo que se dio. Augusto Belegui entonces enemistó mucho a los militares. En Arequipa se levanta Luis Miguel Sánchez Cerro. Él va a dar el golpe de Estado que va a poner punto final al gobierno de Augusto B. Leguía. Es un militar provinciano, mestizo, llamado el Mocho porque perdió un dedo en un acto de entrenamiento militar. Él tiene un odio fuerte contra Augusto B. Leguía. Justo eso lo quería comentar, por todos esos escándalos de corrupción de la época, me imagino de que una de las mayores motivaciones que tuvo Sánchez Cerro era, pues, llevar a hacer, entre comillas, justicia, ¿no? Con Leguía, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que hace justamente Sánchez Cerro es formar una especie de Junta Judicial de Justicia que va a enjuiciar a Augusto Belegá por malversación de fondos. El proceso es bien interesante. Augusto Belegá comienza siendo llevado al frontón. El frontón lo recordamos en el primer gobierno de Alan García. Alan García, ante un levantamiento de procesados por terrorismo, se decide pues destruir las instalaciones. Ya, esa prisión fue construida justamente por Ramón Castilla en 1854. ¿Para quiénes? Claro, está hecha básicamente como un centro presidiario para los enemigos políticos principalmente, ¿no? De ese primer paso, luego lo llevan ya a lo que sería el panóptico, ¿ya? El panóptico es pan óptico, que es mirar todo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que actualmente está ubicado en el centro cívico. Sí, correcto. Ajá. Justamente se encuentra ubicado entre lo que sería el centro cívico y el Hotel Sheraton. Tiene la clásica estructura norteamericana. Mariano Felipe Paz Soldán fue la persona encargada para hacer la aprobación de la maqueta de lo que sería el panóptico. Es una estructura de 2 pisos en el cual se puede observar desde cualquier punto de la prisión todo el movimiento de los presos en su interior. A diferencia de Barbadillo, profesor, donde es una cárcel exclusivamente para presidente, Leguía estuvo preso al lado de reos comunes. Sí, totalmente. Entonces, él sí comparte la celda con reos comunes y las condiciones carcelarias fueron bastante deplorables. Su habitación, una habitación muy austera de 9 metros cuadrados. Él fue acompañado por su hijo. Le permitieron, porque también estaba dentro del proceso, ¿no?, que lo acompañase su hijo. Entonces, las condiciones fueron terribles. Él tenía una enfermedad prostática. Entonces, él va a estar 18 meses en esa celda. Sánchez Cerro no quería por ningún medio que saliese de prisión, hasta que la condición carcelaria, producto de la próstata, ¿no?, terminó en bronconeumonía.
Ahí recién Augusto B. Leguía va a ser sacado de la prisión y va a ser llevado al hospital, hoy día se le conoce como Hospital Naval, antiguamente Hospital de Bellavista, ahí donde justamente va a fallecer Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía, mira, muere terriblemente. Él muere de bronconeumonía pesando únicamente 38 Wow. kilos. Fue deplorable la condición. Y lo más curioso, te cuento, Rodrigo, Augusto B. Leguía no fue sentenciado. La Junta de Justicia que lo va a procesar no le dio sentencia hasta después de su muerte. Así que digamos que en el siglo XX no tenemos un caso de gobernante encerrado, enjuiciado y condenado. O sea, solamente fue, digamos, investigado, nada, procesado. Estaba, digamos, en prisión preventiva mientras estaba avanzando su proceso. Sí, digamos que serían los términos más actuales, ¿no? Sería una especie de prisión preventiva hasta que se pueda dar concluida la investigación y se dice la sentencia final, cosa que no llegó a Augusto B. Leguía. Pero mira lo curioso, un personaje con tanto poder, ¿Cómo endiosado termina? por mucha gente, Con este incluso, culto a la personalidad que usted ha mencionado, imagino propagandas de él por sí, todos lados y termina en esas condiciones deplorables. y tenía muchísimo poder. Augusto B. Leguía es el presidente que más tiempo ha gobernado el Perú. Entonces, eso se dio en el siglo XX. Ahora, profesor, pero en el Perú de ese entonces, ¿cómo vivía ese proceso a Leguía? O ya por los escándalos de corrupción que tanto estaban apareciendo sobre él, ya tenía, digamos, a la gran mayoría de la población en su contra. Digamos que sí, es que los años 20 es una década de transición. Pasamos de lo que denomina Jorge Basadre, la República Aristocrática, estos sectores de élite limeño, ¿no? Discriminadores, racistas, formado por el Partido Civil. Ya, ese sistema acaba justamente con el ascenso de Leguía. Leguía representa, hay una discusión fuerte académicamente, pero yo denominaría que Leguía inicia el Perú moderno, el Perú del siglo XX. ¿Por qué? Para que tengas una idea, Lima, hasta el gobierno de Leguía, únicamente era desde el río Rímac hasta el Campo de Marte. Avenidas como la Avenida Arequipa, la Avenida Alfonso Ugarte, la Avenida Brasil, la Avenida Arenales, la misma costanera no existía. ¿Quién hizo todo eso? Augusto de Leguía. Entonces, Leguía fue el que modernizó fuertemente el Perú, pero ¿a costa de qué? A costa de un sistema autoritario y un sistema altamente corrupto. Entonces, la cuestión es cómo poder equiparar y con justicia mirar en el tiempo histórico estos casos que se han presentado a lo largo del tiempo. Ahora, profesor, y ahora llegamos al punto en que tenemos, pues, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Humala, Alejandro Toledo, Estuvo Fujimori, estuvo Fujimori, inicialmente, claro. PPK un tiempo, No llegó a estar en Barbadillo, pero pero estuvo en una profe- semana en prisión, en detención. Sí. estuvo en detención. Eh, a este nivel, o sea, por primera vez en la historia republicana llegamos a este estadio en que tantos expresidentes han estado o siguen estando en prisión. Mira, esta es una situación excepcional en la historia, pero la historia a veces tiene estos claroscuros. Por un lado, puede verse quizás a nivel internacional que somos la envidia, ¿no? ¿Cómo es posible que mandatarios consecutivos estén en prisión? Digamos que tenemos una imagen positiva hacia afuera, pero también está ese lado oscuro que implica un debilitamiento de las instituciones, un debilitamiento del Estado, que permite que estos gobernantes, a pesar de saber lo que le puede ocurrir, siguen llevándolo a cabo. Entonces, esos son esos claroscuros de la historia. Claro, es interesante también indicar que esto también es un aprendizaje. Como yo ya lo he comentado brevemente, a lo largo del siglo XIX, no hay un órgano de justicia que procese casos de corrupción de forma emblemática. Recién en el siglo XX este proceso se va a dar paulatinamente. Así que el Perú también comenzó a experimentar estos cambios que representa la justicia de alto nivel de corrupción. Entonces, estamos hablando el impacto de Alberto Fujimori. Nuestros principales gobiernos del siglo XX, los que digamos más han impactado, han durado largos años. Augusto B. Leguía, 11 años, Manuel Aodría, 8 años, Juan Velasco Alvarado, 7 años, Alberto Fujimori, 10 años, o presidentes que se han reelegido. Esa es una constante también de la historia peruana. Manuel Prado Ugarteche se reeligió por segunda oportunidad, gobernando 12 años el Perú. O, por ejemplo, Fernando Belaúnde Terry se reeligió también, gobernando 10 años el Perú.
Fujimori entonces representa algo bien interesante. Es el fin del siglo XX. Nosotros los historiadores no marcamos la pauta con los números redondos, sino por los procesos que implica un cambio de época. Así como Augusto veía en 1919, es el fin recién del siglo XIX, creo que Alberto Fujimori representa ese fin del siglo XX, por lo que significa su gobierno como tal, y lo que significó y lo que vino hacia adelante. Porque mira tú, La es transición democrática. claro, la llamada transición democrática que hasta ahora todavía lo estamos viendo hacia dónde está dirigido, ¿no? Hemos atravesado hace muy poco, Bueno, Barbadillo está dirigiendo, parece. parece que sí, porque por lo que tú indicas, mira, en 1981, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en ese momento había todavía tres policías: la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú. Aquí es justamente en Barbadillo donde se quería implementar un centro de instrucción para la Policía de Investigaciones del Perú. Llegamos luego a 1984, cuando el complejo Barbadillo ya se establece, ¿no? O se inaugura este centro de instrucción de la PIT, como se dice vulgarmente. Pero recién en 1995 es cuando Alan García ya se había unificado la policía. Entonces tenemos una policía unificada, la PNP, y se establece lo que viene a ser la sede de Diroes, ya que llegará ahora pues al 2007 con Alberto Fujimori. En ese caso entonces sí, uno lo mira con perspectiva y se da con la sorpresa de que hemos sentado pues un precedente internacional. Esta es una cárcel de alta seguridad que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y eso es lo más interesante. Claro, no existe en ningún lado del mundo y no existe un antecedente de una cárcel para presidentes en la historia republicana del Perú. Tampoco, porque como tú has podido ver, esto de la corrupción es bien interesante. Te pongo una cifra. Ya estamos por lo menos en la octava edición del libro de Alfonso Quirós Norris. Por lo menos se deben haber vendido hasta el día de hoy, de forma oficial, unos 300.000 ejemplares del libro. Pero tú multiplica la piratería y la informalidad, por lo menos son 5 libros por cada ejemplar oficial. Entonces estamos hablando que es un libro que puede llegar hasta el 1.000.000 de ejemplares. Es una cantidad realmente enorme. Entonces hay una demanda y una necesidad y también una conversión de la población que siente que algo hay que hacer contra este flagelo de la sociedad peruana. No, sin duda alguna. Y estoy seguro que la audiencia que está viendo esta entrevista, profesor, está precisamente interesada en saber nuestros antecedentes históricos, ¿no? La corrupción, cómo ha estado, pues, de alguna manera ha sido nuestra sombra desde el inicio de la República. La verdad sí, como te digo, si tuviéramos que colocar picos de corrupción a lo largo de la historia, ¿no? Podemos colocar en el siglo XIX, etapa republicana, el pico de las guerras de independencia, fue un pico importante. Un segundo pico importante, la etapa de los caudillos, 1827, 1845, donde el Estado es un Estado pequeño, pero las élites que quieren beneficiarse del mismo son medianamente grandes, así que los recursos escasos, pero la ambición es mucha. Un tercer momento, podríamos denominarlo, lo que implica la etapa del guano, la prosperidad falaz. Porque esa prosperidad falaz generó varios momentos de corrupción interesantes. Uno, cuando se lleva a cabo la consolidación de la deuda de independencia, ese derroche que hubo de malversación de fondos, de expropiaciones, incautaciones, etcétera, tuvo que ser liquidado, por ejemplo, en ese momento. Otro momento puedo colocar también de alta corrupción. Por ejemplo, quien no recuerda a Ramón Castilla y la liberación de los esclavos. ¿Cómo es Nos eso? exalta eso, claro, porque al fin de cuentas lo que ocurrió realmente fue una compra de los esclavos. Pongo el contexto. Cuando Ramón Castilla hace esto, está en guerra civil con Echenique por la corrupción de la consolidación de la deuda. Echenique tiene los soldados, tiene las armas, pero no tiene la capacidad como para derrotar a Castilla. Castilla, que es una persona muy astuta, aplica dos medidas que nosotros lo rescatamos y lo exaltamos. Uno, la abolición del tributo indígena, que en realidad no es para beneficiar realmente al poblador indígena, sino para beneficiar al gamonal, en el cual el gamonal, que es una especie de señor feudal de la sierra, ya hace entonces que si tú me eliminas el tributo indígena, me das libertad para yo explotar impunemente al indígena en mi tierra, apoyo a Castilla en la guerra civil contra Echenique. El segundo fue la manumisión de los esclavos. Fue una compra, la esclavitud
liberada fue una compra en la cual Ramón Castilla pagaba a los amos blancos un dinero para que lo apoyase a cambio con la guerra civil contra Echenique. Así que se dieron una compra que se calcula en 25.000, lo que compró el Estado, para liberar esclavos. Mira tú, fíjate cuánto dinero se calcula que son entre 300 a 400 pesos por esclavo negro. Claro, eso en estos tiempos hubiera significado que le abrieran un proceso por corrupción. Claro que sí, y eso de manera total, pero lo interesante es que se dio. Entonces tienes tú varios picos. Otro pico importante, el contrato Dreyfus, en el cual se establece que el Estado ya no quiere seguir dependiendo de los consignatarios, que son los que explotan el guano, y a cambio de esa explotación se quedan con un porcentaje. Ahora quieren llevar a cabo una licitación a nivel mundial para que una sola casa comercial explote el guano. ¿Y quien gana? La casa judío-francesa Dreyfus Hermanos. Es el contubernio perfecto. La casa Dreyfus Hermanos cancela la deuda externa peruana y a cambio es la única que puede comercializar el guano. Ahora, profesor, con su experiencia, con todo lo que ha leído, estudiado acerca de nuestra historia republicana, poniendo un retrovisor, para usted, ¿cuál ha sido el gobierno con más escándalos de corrupción? Interesante pregunta. Digamos, a ver, para el siglo XIX, Echenique. Mira tú, o los casos de corrupción. Tienes tú lo que viene a ser la consolidación de la deuda. Para el siglo XX, Augusto B. Leguía. Uno mira las obras de Leguía, cómo nos modernizó. En el gobierno de Leguía se celebró el centenario de la independencia. Muchas obras que tú ves hoy día, Rodrigo, recorriendo el centro histórico de Lima, son de la época de Augusto B. Leguía. El reloj del Parque Universitario, la Plaza San Martín, el Hotel Bolívar, el Arco Morisco, que ya no está en la Avenida Arequipa, hay una réplica en Surco actualmente. Todas son obras de Augusto B. Leguía. Uno diría, ¿y qué pasó con el gobierno de Fujimori, que también Claro, forma parte del entonces final del el siglo siglo XX? XX sería Augusto B. Leguía, pero finalizando el siglo XX, Alberto Fujimori. No, Fujimori representa de manera particular esa etapa de transición que es el fin del siglo XX y el inicio del siglo XXI, pero es una especie de Leguía pero con una nueva versión. Nosotros comparamos mucho a Leguía con Fujimori. Hay diferencias enormes, pero también hay mucha similitud. La corrupción, la institucionalización de la corrupción. Digamos que una de las cosas que hizo Fujimori, que quizás no tenga Leguía tan articuladamente, es la institucionalidad de la corrupción como elemento sistémico ya permanente dentro de la estructura del Estado. Un colega suyo llamaba, el doctor Iván de Gregori, llamaba la década de la antipolítica, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Estos son los años en los cuales la política se va desgastando. El siglo XX está marcado por el partido aprista. Y sería interesante rastrear todos los vaivenes del actuar político de Haya de la Torre. Claro. Si uno lo mira a lo largo del tiempo, Haya de la Torre tiene muchos vaivenes políticos. Primero puede comenzar en los años 20, 30 con una retórica más vinculada al marxismo, con un sentido reformista revolucionario, y luego termina pactando con Odrí y se vuelve altamente conservador, vinculado a la oligarquía y los círculos de poder. Entonces, tienes tú un siglo XX marcado por el APRA, pero el siglo finales del 20 y el 21 está marcado por el fujimorismo. Nos guste o no, creo que el fujimorismo marca la pauta política en el Perú y lo que representa el fujimorismo como sistema político, con todos sus bemoles y aciertos. Sus bemoles más grandes, la corrupción. Creo que ese es uno de los grandes temas pendientes por trabajar. Y la antipolítica, como tú lo indicas muy bien. Este desgaste de los partidos políticos de los años 80, producto por el narcotráfico, por el terrorismo, etcétera, desembocó finalmente en una deslegitimidad de los partidos políticos que provocó la emergencia de los independientes, los outsiders. Alberto Fujimori representa esa década de la antipolítica. Claro, porque no le convenía hacer política con partidos. Le convenía, para un control mayor del sistema, una política basada en instituciones cívico-militares que le permitiesen tener un mayor control del aparato estatal. Profesor, ¿cómo cree usted que los historiadores del futuro, sus futuros colegas, van a llamar a este periodo tan particular que estamos viviendo, ¿no? O sea, con todos los presidentes en Barbadillo prácticamente, no hay presidente que se salve, que esté procesado por la justicia. Mira, sí, a ver,
Jorge Basadre ha sido el último que pudo periodificar la historia peruana, pero Jorge Basadre acabó con el gobierno de Augusto B. Leguía. El último término que pone es tercer militarismo, 1930-1933. Lo que hemos hecho nosotros es caracterizar décadas, ¿no? Entonces, digamos que lo que se abre después del fujimorismo es una transición bastante compleja que creo que era pues tarea de los historiadores poder entender ese devenir histórico. Lo que yo veo hace muy poco es esta etapa que uno la llamaría una especie de anarquía política. Tuvimos entre el gobierno de PPK, luego Vizcarra, luego Merino, luego Claro, claro. Sagasti, ¿Cómo van a luego ver los historiadores del futuro Castillo. esa seguidilla? Llegó un momento que en meses teníamos pues, 5 presidentes. Claro, y lo hemos tenido anteriormente. Te pongo coyunturas muy cortitas en las cuales hemos atravesado situación similar. Por ejemplo, Jorge Basadre llama a el periodo después de la muerte de Agustín Gamarra, anarquía militar, donde muere Gamarra intentando invadir Bolivia, lo matan en Ingavi. Él era el caudillo que ponía orden en el Perú, aunque era un caudillo muy corrupto, porque el guano, como explotación de recursos, se inicia con Gamarra. Mira tú lo que hizo Gamarra. Cuando viene el primer pedido de guano al Perú, Gamarra, que no sabe cómo manejar el guano, se lo alquila a una sola persona. Sí, aunque suene extraño lo que digo, le arrienda las Islas Chincha al señor Francisco Quirós, quien se hace millonario con ese recurso. Entonces, cuando muere Gamarra, anarquía militar. Tuvimos presidentes en simultáneo, uno en el norte, Torrico, otro en el sur. Luego tenemos otro momento clave, cuando cae Augusto B. Leguía. Cuando cae Augusto B. Leguía también tuvimos otro momento de anarquía militar entre Sánchez Cerro, en el proceso que está llevando a enjuiciamiento a Augusto B. Leguía, tuvimos también hasta 5 gobernantes en simultáneo. Me salté uno, mil disculpas, la Guerra del Pacífico. En la Guerra del Pacífico tenemos un gobernante en Lima, uno en Arequipa, otro en Cajamarca y otro en el sur. Qué locura. Era realmente situaciones anárquicas. Pero siempre, y eso siempre yo soy muy optimista, siempre nos queda un halo de esperanza en el futuro. Creo que en ese sentido el pueblo peruano ha demostrado a lo largo de su historia que no se siente derrotado. Por el contrario, te decía el caso de González Prada, que son personas que han luchado contra la corrupción. Así que a pesar de todo lo malo que puede ser o negativo que puede ser estas etapas transitorias, porque las transiciones son así, tienen un aura medio oscuro que uno no puede vislumbrar lo que va a ocurrir, pero sí creo que nos queda todavía ese halo de esperanza en el futuro. Claro que este ciclo que estamos viviendo va a ser un ciclo, o sea, va a tener un fin. Esta seguidilla de crisis política de presidentes procesados. Sí, porque las crisis no son perpetuas. La crisis es un concepto teórico. Entonces, uno no puede hablar de una crisis permanente. Uno entra en crisis, sales de la crisis. Entras en crisis, sales de la crisis. Y lo que estamos atravesando es una etapa de crisis que en algún momento saldremos. Así que hemos atravesado el bicentenario de la independencia. Esperemos ahora que el próximo año sepamos elegir mejor por la experiencia que ya tenemos, ¿no? Elegir mejores congresistas, autoridades locales y, lo más importante, nuevo presidente, porque el destino del Perú se juega por los próximos 5 años. Tenemos estabilidad económica, sí, nuestro sol está fuerte, más allá de lo que ocurre en el devenir político, pero estaríamos mejor si el devenir político se junta con el devenir económico, y en tiempos de globalización es muy importante. Claro que sí. Ahora, regresando al tema de los procesos con los expresidentes, lo que usted sobre todo nos dice es lo particular que hace la diferencia en casos como Balta, como el de Guía, con lo de Fujimori y los futuros expresidentes, es la figura del sistema de justicia, ¿no? Que tiene mayor actividad en esas épocas. O sea, sí, claro, si es que el sistema de justicia hubiera estado en décadas atrás, claro, otra sería la historia, ¿no? Ahora, ¿por qué usted hace hincapié en eso? O sea, ¿por qué hace hincapié, por ejemplo, en que esta década, ¿no? de la anarquía política, como usted nos menciona, es también para historiadores del futuro analizar cómo la preponderancia que tiene pues, el sistema de justicia, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, más que nunca, este poder del Estado es importante que pueda cumplir su función. Como te decía, si algo uno observa históricamente a lo largo del tiempo con la corrupción, es que la corrupción no actúa sola. Cuando uno ve los casos de corrupción a lo largo de la historia es funcionarios del Estado, funcionarios privados o agentes privados, grupos de poder. Hay toda una sinergia de corrupción que también ha llegado pues
a los niveles actuales de estructuración del Estado. Pero creo que en ese sentido todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Creo que es importante reforzar el sistema de justicia, el Claro, Ministerio sin duda. Público, porque como hacía mención, en todas las épocas históricas han habido corruptos, sí, pero también ha habido gente que ha luchado contra la corrupción. No se puede entender la corrupción sin la lucha contra la corrupción. Y en el Perú hemos ido aprendiendo a luchar contra la corrupción. Por ejemplo, cuando cae Alberto Fujimori, lo primero que hace un gobierno transitorio como Valentín Paniagua Corazao es crear justamente juzgados anticorrupción, que creo que han sido bastante importantes por la función que representa. Queda mucho por hacer, sí, también no podemos negar, ¿no? O cegarnos lo que estamos viendo a través de las pugnas políticas dentro del Poder Judicial o los conflictos de intereses que hay dentro del Ministerio Público. Pero algo tenemos que hacer, especialmente, como te digo, las crisis no son eternas. Nadie puede decir que el Perú ha atravesado toda la etapa republicana un periodo de crisis, porque nunca ha sido así. Han habido hasta gobiernos honestos. Hemos tenido gobiernos honestos también, no muchos, pero gobiernos que uno puede caracterizar como honestos a lo largo de la historia. Por ejemplo, el de Bustamante Rivero, que es un tribuno, una persona honorable, ¿no? Él era embajador de Perú en Bolivia, forma parte de esta generación potente, intelectuales arequipeños. Entonces hemos tenido unos momentos también que vale la pena destacar. El gobierno de Paniagua fue un gobierno breve, transicional, también bastante honesto. Entonces, creo que esa posibilidad nos brinda la idea de que algo se puede hacer en el futuro. Pues es interesante, estimado Rodrigo, agradezco mucho esta posibilidad que me permites y tu tribuna con tanto impacto mediático en la sociedad, que si algo yo me siento orgulloso de poder aportar humildemente en este diálogo contigo, es poder hacer llegar a tu público el importante papel que cumple la historia. ¿No? Porque nosotros pensamos todo a lo largo del tiempo. Entonces, creo que si uno mira en el tiempo, se va a dar cuenta que a pesar de crisis como esta actual, siempre ha habido gente que ha enarbolado la lucha contra la corrupción, por formas positivas o negativas, Como González Prada en su como momento. González Pérez en su momento, claro, ¿no? Héctor Vargas Aya, por ejemplo, también fue importante, Díez Canseco también. Entonces, hemos tenido gente realmente valiosa, o en la etapa colonial, te cuento algo anecdótico, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, época siglo XVIII, 1650, él vino a ver las instalaciones de las minas de Huancavelica, ¿ya? ¿Qué es lo que encuentra? Encuentra que los mineros de la región son como los de Madre de Dios actualmente. Era tierra de nadie. Y él lucha siendo un funcionario colonial para que esa situación no se dé. Entonces, siempre hemos tenido a lo largo de la historia corrupción y lucha contra la corrupción. Esta coyuntura no es la excepcional. Estamos viendo que a pesar de todas las limitaciones, reducción de presupuesto, el Ministerio Público, Poder Judicial, seguimos avanzando. Entonces, todavía nos queda mucho por hacer y por trabajar, porque la corrupción no solamente debe caer, digamos, la cara visible de la corrupción, también ellos actúan con intermediarios, con otros funcionarios. Mira tú, lo interesante de esta situación de Barbadillo es que se dio en un contexto de una corrupción mayor, no es una corrupción solamente peruana, es lo que ocurrió a nivel regional con la empresa Odebrecht. Entonces nuestros presidentes, desde Vizcarra, pasando por Toledo, Yantumala, están vinculados a esta coyuntura internacional que es una mega corrupción que va a tono con los tiempos de globalización, donde todo está interconectado. Claro, es como que pasamos de a la época de la gran corrupción. Ujú. Sí, totalmente. Estamos en una etapa distinta porque las globalizaciones siempre son locales. No se puede pensar del enorme poder que tienen actualmente las multinacionales. Yo no veo una etapa en la historia tan fuerte de concentración monopólica del poder como en este siglo XXI. Sí lo hay, digamos, entre 1870 y 1914 surge lo que se denomina el capitalismo financiero, cuando surgen los grandes monopolios, los cárteles, los trusts, los holding, ¿no? Que van a desembocar en la crisis de 1929. Pero lo que estamos viendo ahora no se compara. O sea, para 1929 estamos hablando del peso que tiene la bolsa de valores. Si bien sigue teniendo mucho poder la bolsa de valores, pero ahora vamos a ver más instituciones, las bolsas de inversión, como lo que ocurrió en la crisis de 2008. Claro. Entonces vemos empresas multinacionales que tienen muchísimo más poder que incluso hasta de gobiernos. Como decía cuando se dio el proceso del caso Odebrecht, ellos colocan y sacan presidentes. Justo esa frase le quería decir. Claro, que es tan famosa, ¿no? Que Sí. al punto de que Marcelo Odebrecht, Ujú. de alguna manera,
marcaba el destino de ciertos países, ¿no? Por el grado de inversión que había, por el grado de corrupción. Claro, y es interesante porque eso da a ver cómo se está interconectando el mundo, ¿no? Ahora, profesor, Sí. también veo, o sea, desde un punto de vista, digamos, cíclico, el Perú se estaba preparando con Fujimori Ujú. en cómo enfrentar un proceso a un presidente, algo que nunca antes había visto. O sea, lo de Leguía, claro, fue un proceso demasiado arbitrario, pero aquí se hizo todo un proceso, digamos, como manda la ley, ¿no? La Ujú. defensa, hubo derecho a la defensa, se hizo todo un juzgado, hubo todo un juicio público. Ujú. Sí, totalmente, porque Fujimori inicialmente él retorna al Perú después de su paso por Japón y su estadía por Chile. Llega aquí en el 2007. Habría que preparar todo un escenario para poder juzgarlo. Si uno mira brevemente, los cargos que tiene Fujimori son usurpación de funciones, homicidio calificado, por el cual le pone 25 años, lesiones graves, secuestro agravado, peculado doloso, apropiación y falsedad ideológica, tiene violación del secreto de las comunicaciones y cohecho activo. Entonces son palabras ahora que se ha convertido en uso común de la gente. Ahora la gente ya entiende qué cosa es colusión, qué cosa es cohecho. Te encuentro algo anecdótico también, Rodrigo. Yo trabajo en la Universidad de San Marcos, colaboro con la Oficina Central de Admisión. Ahí me encargaron hace muy poco reevaluar el prospecto de admisión de San Marcos, el área de educación cívica. Y ahí me pareció oportuno poder precisar y ampliar los casos de corrupción. Entonces hemos hecho dentro del prospecto de admisión de San Marcos, sí, me tocó a mí esta labor bastante importante y ampliamos la tipología para que el estudiante, tanto el postulante a San Marcos como los escolares, puedan tener más a tono lo que implica la corrupción. Por eso yo creo que este es un proceso también de concientización. Nosotros, como universidad pública, la decana de América, la más antigua del continente, tenemos una doble responsabilidad. Una, porque yo me he formado en universidad pública y dos, porque yo debo responder como académico a la sociedad. En ese sentido, entonces, creo que el hecho de poder precisar esto, ¿no? Como prospecto de admisión, que puede ser luego replicado en las escuelas, me parece importante, porque la corrupción realmente, a ver, calculemos, como te viene indicando, históricamente, según lo que dice Alfonso Quirós, lo que se pierde es más o menos como 3 puntos de PBI. Estamos hablando que es una cantidad bastante grande de corrupción, Miles de de millones. ingresos totales que pudo haber tenido el Estado y haberlo gastado bien. Pero no, se malversaron, se derrocharon, se dilapidaron. Tanto así que el Perú ingresa muy tardíamente a su revolución industrial. El Perú en el siglo XIX, cuando Europa está atravesando dos revoluciones industriales, el Perú no la tiene. Tenemos lo que se conoce como la enfermedad holandesa. Es decir, el Perú está acostumbrado a ser un estado rentista, no, incluso de monocultivo o monorrecurso. La guerra con Chile, a pesar que duele mucho lo que significó la guerra con Chile, produjo el acabar con un sistema de monocultivo y tener que diversificar la economía. Y en el siglo XX es que el Perú recién va a entrar a lo que sería una revolución industrial. Entonces, digamos que nuestros ciclos históricos han tenido pues procesos muy particulares. Por eso me interesa mucho y agradezco mucho esta posibilidad que me brindas de poder hacer pensar que la historia tiene un valor importante para poder entender la realidad peruana. Profesor, le agradezco haber estado con nosotros en este episodio de Agente Encubierto. No, para mí es todo un honor y gracias por permitirnos tener esta tribuna. Nosotros como historiadores lo que buscamos es un poco concientizar a la población también para que los errores no se repitan. Porque la historia, como dice Heródoto, es maestra de vida. La historia tiene un papel muy importante. Gracias a la historia uno puede comprender el pasado para saber qué cosa eres en el presente y poder proyectarte en el futuro. Pucha, estos años parece que no hemos aprendido nada, profesor, disculpe. Bueno, digamos que sí, pero yo siempre soy muy optimista. Yo sé que a pesar de esta situación que estamos atravesando, transicional, como toda transición, de crisis, siempre va a haber una puerta que se abra. Como dice Jorge Basadre, el Perú es un problema que vemos actualmente, pero también somos una posibilidad. Y especialmente en este bicentenario que estamos ya culminando, creo que es importante lo que nos depara el futuro más cercano. Gracias, profesor. A ti por la invitación, muy gentil, Rodrigo, muy amable, gracias.